Mientras decía esto, Perrin apretó el puño, lo que hizo que Frey lo mirara de manera extraña mientras una sonrisa incómoda aparecía en su rostro. Porque Lucas es mi héroe, pero no me gusta Lucas porque es un gran mago. Entonces, un gran maestro. La expresión de Perrin se puso seria. Lucas dijo que nunca rechazaría a un discípulo si los aceptaba. Incluso aquellos que antes eran malvados y perversos se convertían en nobles héroes bajo sus manos. Las leyendas siempre tendían a malinterpretarse porque gran parte de la información era engañosa o exagerada. Frey no hizo nada tan grandioso. Simplemente consoló, aconsejó y guió. Eso fue todo. Quiere ser así. No tengo la memoria lo suficientemente buena para ser maestro. El rostro de Perrin parecía un poco triste cuando dijo esto. Cuando Frey siguió mirándolo sin decir nada, se rió amargamente. Me siento a gusto cada vez que hablo contigo. Como si el peso sobre mis hombros disminuyera. Frey le dio un nivel de consuelo que incluso su familia nunca le dio. Nunca lo apresuró, no intentó fisgonear más. Siempre que soltaba los pesados problemas que lo molestaban por dentro, Frey solo lo miraba con una mirada profunda. Hubo momentos en los que necesitaba esas cosas. Sentí mana por primera vez cuando tenía 5 años. Comillas, signo de cierre de exclamación comillas. Incluso Frey no pudo evitar sorprenderse por ese hecho. Miró a Perrin de una manera nueva. Realmente es un genio. Incluso Schweizer y él solo sintieron mana por primera vez cuando tenían 7 años de edad. Por supuesto, no podía decir que Perrin pudiera convertirse en un archimago con certeza, pero llamarlo un verdadero genio no era una exageración. Y cuando tenía 17 años, me convertí en un mago de 4 estrellas. Aunque se reveló externamente que era a la edad de 20 años, en ese momento tenía un maestro. Un maestro, correcto, era el mago a cargo de la quinta torre. Era un mago de 6 estrellas que tenía una larga barba blanca que le caía por el pecho. Frey dejó que él continúe su historia sin apresurarlo. Era una persona muy conocedora. Tenía una sonrisa como si fuera capaz de responder cualquier pregunta que pudiera hacerle. Cada vez que respondía a una pregunta, me palmeaba el hombro y no sé por qué, pero me hacía feliz hasta el punto de que incluso le hacía algunas preguntas innecesarias. Era una relación ideal entre maestro y alumno, al menos por lo que había oído. Pero Frey pudo discernir por el tono de Perrin que la historia llegó con algún tipo de giro. Perrin vaciló un buen rato antes de obligarse a hablar. Yo fui quien arruinó la relación. Estaba demasiado emocionado. No consideré la posición de mi maestro y fui demasiado lejos haciendo preguntas. Un día, mi maestro no pudo responder una pregunta. Comillas. Me gritó con ira. Monstruo, eres un monstruo. Perrin rió amargamente de nuevo. Suspiró y se obligó a iluminar su expresión. Eres la primera persona a la que le he dicho esto. Ni siquiera le dije a mi padre. Has tenido miedo de progresar desde entonces. Comillas. Perrin guardó silencio porque la respuesta era obvia. Aprender magia sigue siendo divertido. Y sé que mi aptitud para la magia es alta. Pero no estoy seguro. Perrin parecía angustiado. Su rostro estaba retorcido por el dolor. En el momento en que realmente me sumerjo en él, la cara de mi maestro sigue apareciendo. Soy realmente un monstruo. Te sobreestimas a ti mismo. Ante las palabras de Frey, Perrin miró hacia arriba con los ojos muy abiertos, pero Frey siguió hablando en un tono tranquilo. Y estás subestimando la magia. Escucha, Perrin, incluso si uno está etiquetado con la palabra genio, si una persona no trabaja lo suficiente, incluso hasta el punto de vomitar sangre, entonces es imposible que descubra el verdadero significado de la magia, incluso si tiene la mayor suerte del mundo. Comillas, signo de cierre de exclamación comillas. Tu talento es obviamente excelente. Ese hombre que era tu maestro te tenía miedo y tal vez incluso estaba celoso. Sabía que tarde o temprano lo superarías. Tales criaturas no pueden llamarse maestros. Frey miró a Perrin con una mirada tranquila. Sabía cómo lidiar con este tipo de personalidad. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo, en primer lugar, regresaré a la Academia Westroad. Perrin respondió mientras se preguntaba por el repentino cambio de tema. La educación de la Academia Westroad fue esencial para que pudiera continuar con la familia que heredaría algún día. Luego, estaba pensando en entrar en un círculo. Entonces parece que pasará mucho tiempo antes de que nos volvamos a encontrar. Te lo aseguro, para entonces seré varias veces más fuerte de lo que soy ahora. Comillas. No lo entiendes todavía. Lo que quiero decir. Frey siguió mirando a Perrin. Quiero continuar una relación de igualdad contigo. Comillas, signo de cierre de exclamación comillas. Por supuesto, esa relación no está necesariamente determinada por tu fuerza. Tampoco hago amigos por cosas así. Lo que realmente me preocupa es tu nivel de pensamiento. Si la brecha se amplía mucho más de lo que es ahora, creo que tú mismo no estarías convencido. Perrin se quedó sin habla. Él estaba en lo correcto. Perrin fue inesperadamente una persona muy orgullosa. Sabía que Frey era más fuerte que él ahora, pero no creía que estuviera en un nivel completamente diferente al suyo. Pero, ¿y si seguía así? ¿Qué pasaría si la próxima vez que se encontraran, Frey fuera mucho más fuerte que él mismo mientras no había progresado en absoluto? No sería capaz de aceptar eso y terminaría sufriendo de autodesprecio. Perrin vaciló. De verdad puedo afrontarlo. Yo, te lo aseguro, el mundo es muy grande. Hay muchos otros genios. Si entras en una torre mágica adecuada y finges ser un genio, puedes seguir viviendo como eres ahora. Pero si quieres enfrentarte a los semidioses y a los demás seres trascendentes, entonces el tu actual no es lo suficientemente bueno. Comillas. Los ojos de Perrin temblaron violentamente. Luego los cerró y murmuró suavemente. Tienes razón, ese fue el final. No hubo conversación después. Como Perrin tomó sus palabras, qué estaba pensando y qué conclusiones había sacado. Frey no le preguntó nada de eso. Mirando un chorro de agua que fluía, no sabía por qué, pero sintió que no pasaría mucho más tiempo antes de encontrarse con Perrin nuevamente. Y al día siguiente, Frey se fue a la tercera torre mágica. Shepard le había dicho que había un escondite circular cerca y antes de que Frey se fuera para ir a la torre mágica, se lo había ofrecido allí una vez. Pero Frey se negó. Aunque todavía tenía curiosidad por la torre, había decidido que su prioridad era restaurar el estado de su cuerpo y entrar por completo en la etapa de 7 estrellas. Porque no quiero que vuelva a suceder lo que pasó con Torkunta. El orgullo y el descuido le habían provocado una crisis. Una de esas experiencias fue suficiente para él. Buena suerte en tu examen. Mientras decía eso, Shepard le dio una tarjeta cuadrada. En él, había muchos círculos alargados que se superponían para formar un anillo extraño. En medio año, el círculo estará reclutando gente. Tendrás que pasar por algunas pruebas, pero podrás superarlas con facilidad. Es como un examen de ingreso. Es el mismo concepto. Siempre que tengas esa tarjeta, podrás participar en la prueba. Era en medio año, así que había mucho tiempo de sobra. Por supuesto, está bien si no quieres participar. No te estoy forzando. Luego miró la tarjeta que había puesto en la mano de Frey antes de decir. También hay una tarjeta con mi nombre. Hay muchos beneficios en tenerlo, pero... Volvió a mirar a Frey y le dio una gran sonrisa. No lo necesitas, ¿verdad? Sí, esto es suficiente. Juju, lo sabía. Entonces, te quedarás en la torre durante medio año. A menos que suceda algo especial. Si quieres participar en el examen, busca a un hombre que se llame Lucas o Mikael. No son de los collares de Stroke, pero también están en el círculo para poder ayudar. Frey inclinó la cabeza. Gracias por su preocupación. No hay problema. Antes de salir de la mansión, Frey fue a visitar a Sonia por última vez.
Parecía que ella también dejaría la mansión pronto. Aunque el compromiso no tuvo éxito, no pareció causar problemas serios entre las dos partes. Frey finalmente le hizo una pregunta que tenía desde hace mucho tiempo. Sonia, tengo curiosidad acerca del manejo de la espada que estabas usando. ¿Te refieres a Pavor? Correcto, es un manejo de la espada transmitido por el reino de lo noble. No, es la habilidad arcana de mi familia con la espada. Entonces no era del reino, sino una técnica familiar. Entonces, Lucid era el antepasado de la familia Aquarid. Frey quería preguntar más, pero los secretos familiares era un tema delicado por lo que no indagó más. Podría haber sido su alumno. A diferencia de él, Schweizer e Iris, Lucid tenía muchos discípulos. Uno de ellos podría haber sido de la familia Aquarid. Quizás Sonia también esté relacionada con el círculo. Uno de los 3 grandes círculos que Shepard había mencionado se llamaba la espada de Lucid. Pero no pudo sacar conclusiones precipitadas. Frey luego se despidió de la arrepentida Sonia. No le quedaba nada por hacer en la familia Yun. Frey salió de la mansión. La torre mágica estaba ubicada en una ciudad al sur de Causinfoni llamada Utiano. Como ciudad con una torre mágica, Utiano tenía su propia piedra de deformación que le permitió a Frey llegar allí el mismo día. Asterisco, asterisco, asterisco. Misrael Blake, el hijo mayor de la familia Blake, miró a Patrick con el ceño fruncido. Entonces, Frey es amigo de Peranyun. Correcto. Dio la vuelta al salón de banquetes. Parecían estar bastante cerca. Comillas. Comillas. Pensé que el maestro de piso necesitaba saber esto, así que vine a contárselo. Entonces me despediré. Gracias. Patrick hizo una reverencia y salió de la habitación. Nota, en el manual a Patrick lo mandan a la mier asterisco a. Misrael, que se quedó solo en la habitación, frunció el ceño. Frey, amigo de Peranyun. Frey Blake. Nunca hubo ni habrá alguien con un talento tan horrible en la familia Blake. Era la vergüenza de la familia sin sensibilidad al maná, una personalidad tímida y dócil, sin terquedad, sin pasión y sin ambición. Ese tipo podría convertirse en amigo de Peran. Misrael había conocido a Peran antes. A pesar de que ambos eran grandes nobles, no pudo evitar sentir un poco de respeto. No importaba cuánto lo pensara, no podía imaginar a esa persona saliendo con el tímido Frey. ¿Qué piensas, Haynes? Comillas. Comillas. Haynes Blake, que había estado apoyado contra la ventana escuchando la conversación, respondió como si no tuviera interés en las palabras de Misrael. Ambos van a la Academia West Road. No tiene nada de extraño que tengan una relación. Ese perdedor lo ha hecho bastante bien. Parecía que habían obtenido un buen resultado de un tipo del que nunca lo hubiera esperado. Misrael pensó por un momento antes de levantarse de su asiento. Debería decírselo a papá. Tal vez hubiera algo que pudieran usar de esto. Misrael salió lentamente de la habitación. Haynes miró fijamente su espalda con una expresión indiferente. Asterisco. Frey llegó a Utiano y comenzó a mirar alrededor. Parecía ser una ciudad moderadamente animada, pero debido a que se había estado quedando en la capital por un tiempo, no dejó una gran impresión. Pero había algo que Causinfoni no tenía. Miró hacia la gran torre que estaba en el centro de la ciudad y que probablemente se podía ver desde cualquier dirección dentro de la ciudad. Era muy alto y ancho. Frey se dirigió inmediatamente hacia la torre. De cerca, sintió que era incluso más grandioso de lo que había pensado. Frey estaba absorto por la emoción. Fue cuando tenía 20 años. El primer lugar en el que se había sumergido seriamente en la magia fue en una torre mágica. Allí conoció a Schweizer y también a Iris. La torre en ese momento estaba en mal estado en comparación con esta, pero aún así era divertida. Fue bueno tener amigos con quienes aprender magia. Había estado tan absorto que ni siquiera quería perder el tiempo durmiendo. Los 3 se dieron un estímulo positivo el uno al otro. La competencia había sido un excelente facilitador, permitiéndoles convertirse en los mejores magos. Una sonrisa se extendió por los labios de Frey. En cierto modo, los días que había pasado en la torre mágica fueron algunos de los mejores días de su vida. Un momento en el que podría esperar felizmente hasta mañana sin tener preocupaciones ni cargas. Mientras miraba hacia la torre y se llenaba de nostalgia, notó que un grupo de personas pasaba junto a él. Todos vestían túnicas marrones, pero su físico robusto hacía que pareciera que no eran magos. Ni siquiera eran humanos. Tenían una piel oscura llamativa, cabello plateado en contraste y orejas puntiagudas. Elfos. También eran elfos oscuros que se decía que eran increíblemente raros. Un grupo de elfos oscuros estaba en una ciudad humana. Esta era una vista impensable hace 4000 años. Parece que los muros entre los grupos raciales han sido derribados. Cuando estaba en la academia había leído algo al respecto en un libro. En particular, se enteró de que la relación entre los elfos y los enanos era tan buena que viajaban continuamente entre la tierra del otro. Y parece que los elfos han logrado la unidad y la armonía. Parecía que el destino de los elfos también era la torre mágica. Así que, naturalmente, Frey lo siguió. Torre mágica era excepcionalmente grande. Le habían dicho que había millones de libros almacenados en este lugar. Además, estaban bien ordenados por categoría, por lo que no fue difícil encontrar los libros que buscaba. Después de mirar alrededor de la biblioteca por un rato, Frey regresó a su habitación y pensó en cómo pasar sus días. Por la mañana, se centró en digerir el poder río congelado. La meditación también fue una de las formas más importantes de entrenamiento para magos. Frey se dio cuenta de que la torre mágica se había construido sobre una vena de maná. Nota, si leíste novelas chinas Wuxia, sabrás que son las venas de maná o de cultivo como lo llaman allí. Eso no fue todo. Cada ladrillo de la torre fue grabado por un artesano de primera clase para que la concentración aumentara notablemente con solo estar en la torre. Las habitaciones asignadas estaban completamente insonorizadas y las cortinas eran capaces de bloquear toda la luz, lo que las convertía en lugares ideales para concentrarse. Por la tarde, ejercitó su cuerpo. Después de almorzar, era fácil cansarse debido a la saciedad, por lo que era el momento más probable en el que uno no podía concentrarse. Entonces, para aquellos como Frey que valoraban la eficiencia, la tarde era el mejor momento para hacer ejercicio.